Chicas, eh, como yo soy el paralelo, entiendo que han visto lo mismo, la misma información, la misma materia, ¿cierto? La primera semana vieron las definiciones y conceptos de administración, ¿cierto? Los roles de los administradores, también vieron lo que es una organización y los componentes que la hacen como tal, ¿cierto? La clase de ayer, lo que me tocó ver a mí hasta ese momento fueron el enfoque sistémico, ¿cierto? Las organizaciones abiertas y cerradas, el análisis PESTAL, la responsabilidad social y las cinco fuerzas de Porter. ¿Eso vieron ustedes? Profe, nos faltó solamente ver las 5 fuerzas de Potter. Ya, de Porter. ¿Quieren que las veamos? Yo O... creo que sí, porque tenemos que saber igual de qué se trata, ¿o no? Ya, perfecto. Entonces Me voy. imagino yo, pues. Sí, no sé, si está bien, muy bien. Voy a compartir la clase de ayer. Esperen un segundito. No, perdón. Clases semana 2. ¿Están viendo? A ver. ¿Ven ahí? Dice organización, profesor. La PPT que vemos. A ver. Eh, Espérame un poquito. Dejar compartir. Y voy a compartir pantalla otra vez. Y vamos. Ahí está. ¿La ven ahí? Las cinco fuerzas. Sí, Sí, profe. sí, profe, ahora sí. Perfecto. Chicos, ¿alguien entiende o conocido este concepto? ¿Lo ha visto antes? No, profesor, en mi caso no. Ok, yo se De los mi parte tampoco. Yo se los voy a explicar de manera súper, con la manera que ustedes entiendan más que técnicamente, ¿cierto? Estas cinco fuerzas de Porter que plantea Michael Porter, por eso son las cinco fuerzas de Porter. Él es un administrador economista internacional, ¿cierto? Súper reconocido en el área administrativa y también de las comunicaciones. Este autor de esta teoría lo que dice es que toda organización, ¿cierto?, tiene que hacer un análisis de los comportamientos de los agentes externos a la organización. Me explico, o bien cómo lo hacen. ¿Cierto? Michael dice que yo soy una organización. Para entender y adaptarme y adecuarme al mercado, tengo que hacer un análisis completo y fijarme en cierto tipo de agentes que son los más importantes para uno. ¿Cierto? Uno de ellos es la competencia. ¿A qué nos referimos con competencia tradicional? Que es la competencia directa. ¿Quién es nuestra competencia directa? ¿Quién cree ustedes que pueden ser, por ejemplo, de Coca-Cola? ¿Quién es una competencia directa? La Pepsi. Perfecto. Entonces, la competencia directa de las bebidas van a, van a ser todas las bebidas tradicionales, ¿cierto? Coca-Cola, Pepsi, Fanta, y todas las bebidas gaseosas que van a ser la competencia tradicional o directa. ¿Cierto? Porque compiten con las mismas cualidades, independiente del color, sino que son bebidas gaseosas. ¿Ya? Perfecto, ¿entendieron esa parte? ¿Quién es la competencia directa? Sí, Sí, profesor. En profe. mi Sí, caso sí. profe. Profe. La competencia directa entonces tiene las mismas cualidades o las mismas características de la organización o del producto o del servicio, ¿cierto? Competencia directa Cinemark, o sea, la competencia directa de Cinemark, por ejemplo, es Cinehoids. Después dice Porter, tenemos que fijarnos en los productos sustitutos. ¿Qué entienden por productos sustitutos ustedes? ¿Conocen o qué piensan que es?
productos similares a mi producto o de reemplazo. Sí, perfecto. Como Me re- imagino que una opción más barata, ¿o no? Puede ser. ¿Es como con los medicamentos o no? a ver, sí puede ser, está bien, pero llevémoslo un poco más como más técnico. Un producto sustituto es aquel que cubre y satisface la misma necesidad. Pongámonos el mismo caso que estaba dando yo de Cinemark, ¿cierto? Cinehoids. Cinehoids entrega o muestra videos o películas en un cine, con butacas, cabritas, ¿cierto? Entonces, la necesidad de la persona es, por ejemplo, ver películas, entretenerse, momento de dispersión, ver películas del momento, etcétera. Esa es mi organización. Mi producto sustituto, ¿cuál va a ser? Todas aquellas organizaciones, empresas o productos que satisfagan la misma necesidad, que cubran mi necesidad. En este caso yo como consumidor. Por O ejemplo, sea, en teoría podría ser el sustituto de Cinemark sería Netflix, ¿una cosa perfecto. así? Sí, perfecto. Amazon, ¿cierto? O todas las películas vía streaming que se presenten, ¿cierto? Entonces la competencia directa tiene las mismas cualidades y el producto sustituto satisface la misma necesidad con un producto distinto. Por ejemplo, en el caso de las bebidas, dijimos que la competencia directa de Coca-Cola era Pepsi, ¿cierto? Un producto sustituto, ¿cierto? De la Coca-Cola, o sea, la satisfacción, o sea, ellos cubren satisfacer la necesidad de saciar la sed. Ya valga la redundancia porque he repetido algunos términos. Entonces, un producto sustituto va a ser una taza de té, una taza de agua, una taza de café, una cerveza, porque están queriendo cubrir mi necesidad de sed. ¿Se entiende? ¿O Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces Porter ya dice, tengo la competencia directa, sé lo que está haciendo, cómo se está moviendo, con los precios, ¿cierto? Tengo mis productos sustitutos, cómo va la gente, cuánto están vendiendo, cómo la gente qué está consumiendo, si están diversificando el producto, entonces están súper atentos a lo que está pasando. También Porter dice, tengo la competencia, tengo los productos sustitutos y también me interesa ver cómo la relación con los proveedores. Y esto es súper fácil y simple. Los proveedores son un cliente estratégico para mí, para la organización. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque mi proveedor es el que me abastece de los insumos, ¿cierto? De toda la materia prima, para yo crear mi producto, para yo crear mi servicio, etc. Entonces, Porter dice, tengo que mantener una relación directa, estrecha, fiel hacia mis proveedores, para entender, ¿cierto?, que en caso de cualquier situación, que los voy a explicar más adelante cuando hablemos de los nuevos competidores, yo tengo que tenerlo presente a mi proveedor. ¿Me explico? Entonces Porter dice que es muy importante mantener y estrechar lazos con los proveedores para mantener segura la producción también de mi organización. ¿Se entiende la lógica? Es como fidelizarlo a él, para Al- que le mantenga el precio, para que le mantenga y el stock, digamos, una cosa así, mantener una buena relación. los modos de pago, ¿cierto? Porque los proveedores también se mueven o sea, pueden mantener una cartera amplia, ¿cierto? De clientes, pero puede que ese proveedor se pueda ir a mi competencia directa, ¿cierto? O pueda entrar a entregarle servicio a los nuevos competidores que vamos a ver. Entonces es importante tratar de fidelizarlos y de mantener una estrecha relación. Porter dice que es importante. Otro punto importante que dice Michael es que para nosotros como organización los clientes son prioridad y son fundamentales también para la existencia como tal. ¿Por qué?
porque los clientes son los que nos generan los ingresos económicos, los flujos a nuestra organización, ¿cierto? ¿Por qué nos tienen que escoger? ¿Y por qué nosotros tenemos que atenderlos bien? Porque ellos, si se mantienen en el tiempo, van a hacer que nuestra organización se mantenga también. Porque el cliente puede decir, si me atienden mal, si no me regalonean, si no satisfacen mi necesidad, yo me voy perfecto a la competencia directa. En vez no tomo más Coca-Cola, me voy a tomar una Pepsi. Si la competencia directa no cubre mi necesidad, perfecto, yo no voy a tomar más bebida, me voy a cambiar a tomar agua porque ya no consumo más gaseosas y ahora me dedico al agua. ¿Cierto? Entonces, Michael dice que hay que estar súper pendiente de las acciones y actitudes que va tomando este consumidor para ir entendiendo, ir manejando, trabajando y modificando a medida que el cliente va requiriendo. ¿Se entiende la parte del cliente, cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna duda hasta ahí? Ya. No, por mi parte no. Ya, muy bien. Entonces, Porter dice también que hay que tener ojo, pestaña y ceja con los cambios y los nuevos competidores o los competidores, las amenazas, las nuevas amenazas. ¿Y quiénes son estas? Las empresas que pueden entrar al mercado. Porque si yo veo, por ejemplo, que a cualquier tipo de organización, por ejemplo, no sé, a Samsung le está yendo súper bien con la venta de teléfonos. Entonces yo como, no sé, como por ejemplo el G, hoy estoy, no, porque ya existe. Otro ejemplo, ya, Samsung creó un nuevo teléfono, está funcionando bien en el mercado. Entonces, alrededor, imagínense que hay como todo expectante de lo que está haciendo y hay gente que quiere crear o formar un nuevo negocio. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a fijarme cómo se comportan los clientes, los tipos de proveedores, hago un análisis y entro al mercado. La amenaza de los nuevos competidores. Y hay que estar pendiente cómo se está moviendo el mercado para saber y entender, insisto, cuáles van a ser mis estrategias a seguir para estar activo y para estar pendiente de todo lo que está pasando. ¿Me expliqué? Chicos. Sí, profe. Entonces, gracias por responder. Entonces, estas 5 fuerzas de Porter son fundamentales para un área estratégica de la organización. Hay que hacerlo, como administradores debemos entenderlo y es súper simple, es así como lo expliqué, es como es. ¿Ya? Entonces, espérenme un segundito. Estaba grabando ya. Así que esas son las 5 fuerzas de Porter. Si la entendieron con mis palabras, van a entender la parte teórica que no es más de lo mismo. O sea, es más de lo mismo. ¿Cierto? Más tecnicismo, pero lo que importa y lo que me importa a mí es que ustedes entiendan cómo funcionan estas 5 fuerzas. Eso quedó pendiente, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? Por mi parte, no, profe. Ok. Vamos a avanzar entonces y vamos a empezar con la clase que corresponde al día de hoy, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la clase también es describir el proceso administrativo de la organización, lo mismo que en la clase pasada. ¿Qué vamos a ver? Entonces, en la organización, o sea, vamos a ver un resumen de la clase anterior que ya lo hicimos y creo que como lo vieron ayer, podríamos hacer como un repaso o bien no. Y vamos a ver el ambiente interno de una organización. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron la estructura organizacional? Que este es el resumen. Porque es necesario que quede claro para que puedan entender lo que viene ahora. O porque está dentro de la parte de la estructura interna de una organización. ¿Se acuerdan los tipos de estructura horizontal y vertical? Yo no, profe, al menos. ¿No se acuerdan o no lo vieron?
No se acuerda. No me Sí, sí, lo acuerdo. vimos, profe. Ya. No, perfecto, sí, se lo explico. La estructura horizontal, ¿cierto? Existen dos tipos de estructuras, o pueden haber más. Nosotros les planteamos dos estructuras que son mucho más fáciles de entender y que se trabajan mucho. La estructura horizontal, ¿cierto? Habla sobre un nivel jerárquico donde la parte superior o la jerarquía mayor, ¿cierto? Pensemos en un gerente, tiene relación directa con sus subordinados. Me explico. Está el gerente general y tres gerentes. Y el gerente comercial tiene relación directa con sus vendedores. Así de corto, así de simple, una relación directa, la comunicación es más fluida, tiene un orden más orgánico, más simplicista, más directo, la comunicación fluye más. La estructura horizontal está utilizando mucho en la organización ahora, ¿cierto? En las organizaciones antiguas se utilizaba esta estructura vertical, ¿cierto? Donde nosotros vemos en el altar vemos al gerente general, después de ese gerente general vienen dos subgerentes generales, después de esos subgerentes generales vienen los subgerentes de las subgerencias, después de las subgerencias vienen los jefaturas, y después de las jefaturas vienen los coordinadores, y después de los coordinadores vienen, y así hasta llegar abajo. ¿Qué pasa con esta estructura vertical? ¿Qué piensan ustedes? No hay comunicación directa, o sea, todo más papeleo, digamos, burocracia. Claro, la comunicación es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque yo, como empleador que estoy abajo, como empleado que estoy abajo, para poder conversar con mi jefatura de nivel jerárquico más alto, tengo que pasar por un proceso completo, ¿cierto? Un tiempo más largo para poder entender, ¿cierto? En esta estructura, como decía, por lo general son en las empresas más grandes donde tienen estos niveles jerárquicos y son más antiguas. Ahora se está implementando esta estructura horizontal donde la comunicación es mucho más directa. ¿Para qué? Para producir también un nivel de satisfacción superior en las personas que trabajan. Insisto, va a depender del tamaño de la organización. Por lo general las empresas más chiquititas utilizan esta estructura horizontal donde está el jefe o el dueño, está el subjefe y están los trabajadores. Por ejemplo, en las cadenas de comida rápida está como el encargado del local, ¿cierto? Están los encargados de área, de la fritura, de las bebidas, y están abajo todos los que entregan. Es una estructura, o sea, por ejemplo, McDonald's es una cadena grande, a nivel corporativo debe ser mucho más, pero para que entiendan en temas de organización, en un local de comida, un restaurante de comida rápida. Por ejemplo, Subway también. Está el encargado, el administrador del negocio, está el jefe y los que atienden. Entonces, súper directo. No hay un jefe de local, un subgerente de local, dos jefes de local de comida y de caja, y están los que atienden. No, es una relación mucho más directa. La estructura vertical es mucho más larga, están súper marcados y sesgados las autoridades, ¿cierto? Con los empleados. Es mucho más no engorroso, sino que es difícil, y lo que genera es una comunicación menos estrecha. ¿Se entiende? Eso es lo que es la estructura organizacional horizontal y vertical. No sé si lo entendieron así la vez pasada. Sí, profe, yo entendí ahora. No me acuerdo la vez pasada, pero ahora entendí. Perfecto. Entonces, eh, la estructura, como les decía, está la horizontal, ¿cierto? Donde la jefatura se comunica con los empleadores y tienen toda una relación directa. Está la descendente, ¿cierto? Donde la jefatura, ¿cierto? Está arriba y a través de un intermediario comunica a los demás. Está la ascendente, donde
los trabajadores comunican hacia los niveles altos de jerarquía, y está la oblicua, ¿cierto? Donde se cruzan y se intersectan todos los departamentos o áreas. Eso a modo de resumen. Lo que me importa es que entiendan esta. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Entonces, cuando ya haciendo el resumen, vamos a empezar con la estructura interna de la organización. ¿Qué entienden o qué piensan que puede ser la estructura interna de la organización? ¿Para qué sirve? Denme usted algunos ejemplos que entiendan de lo que es la estructura interna de la organización. ¿Qué piensan que es? ¿O para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se plantea? ¿Alguien tiene algún... en sus trabajos, si es que trabajan en el trabajo de la polola, del pololo, del marido, de la señora? ¿No? Yo pienso que puede ser la forma de trabajar internamente, bueno, valga la redundancia de las palabras, la forma interna que tiene de trabajar la empresa, por no sé, los papeles que hay que llenar, la misión y el papel que juega cada persona, lo que creo yo, no sé si estará Sí. bien. No, sí está bien. O sea, está bien lo que hice, porque es como un tipo de ordenamiento de la estructura de una organización, ¿cierto? Pero debemos entender que toda organización, ¿cierto? Se plantea de dos formas, ¿cierto? Que es... eh, espérenme un segundito, que quiero ver algo acá. Entonces, la organización eh, dice que es importante conocer cómo trabajamos y qué estamos haciendo, ¿cierto? Cómo lo hacemos, a dónde queremos llegar, y una serie de preguntas que nos debemos cuestionar nosotros como organización para saber y entender lo que hacemos. Entonces, para poder definir o establecer una organización, nosotros también tenemos que establecer tres criterios que son importantes, que es la visión, la misión y los valores. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre la visión y la misión? ¿La conocen? Chicos, chicas, ¿conocen la diferencia? Si no, no hay problema. Se la explico. Ya. La diferencia entre misión y visión, que mucho nos confundimos cuando la estudiamos, ¿cierto? La misión es lo que yo hago en estos momentos, ¿cierto? ¿Cómo se dice? La misión es como lo que estoy haciendo yo en este momento como organización hacia mi entorno, hacia mi público. Un ejemplo de misión es: somos una empresa que entrega productos de insumos médicos a todas las empresas o todas las clínicas u organizaciones de salud de la zona metropolitana. Esa es nuestra misión, ¿cierto? Lo que somos una organización, entregamos un servicio, creamos un producto, ¿cierto? Esa es la misión, lo que nosotros hacemos. Ahora, la visión es una mirada futurista, es lo que queremos llegar a ser. Entonces, si somos una empresa de insumos médicos, ¿cierto? Mi visión va a ser, yo voy a pensar en el futuro y voy a plantear: queremos ser la empresa, una empresa que entrega o que provee insumos médicos con la mejor tecnología y con los mayores estándares de calidad de la zona metropolitana.
¿Se entendió? Sí, Chicos, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿entendieron la diferencia entonces? La misión es lo que hago y la visión es a dónde yo quiero llegar como organización. ¿Cierto? Y otra parte fundamental es los valores que se implementan. Dentro de los valores entran la parte ética y las conductas que deben existir dentro de una organización. Por ejemplo, un tipo de valor es compromiso en el trabajo, ¿cierto? Cuidado con el entorno, comunicación efectiva. Son todos los valores que nosotros tenemos como persona, que podemos tener como persona si yo soy una organización, como Felipe. Mis valores son marcados, ¿cierto? Por ejemplo, responsable, ¿cierto? Coordinado, estructurado, simplicista, comprometido con el medio ambiente, comprometido con las personas. Y lo mismo lo hacen las empresas. Establecen sus valores con sus políticas también, ¿cierto? Mis valores ser cuidadoso con el medio interno y con el medio externo y con el interno, cuidadoso con mis trabajadores, con una comunicación efectiva, con un cuidado interpersonal, etcétera. ¿Se entendieron los valores? ¿Alguien me podría dar ejemplos? ¿Quién se atreve o no? Los valores tienen que ser, me refiero así como hacia afuera o también adentro de la empresa. Cualquiera de los dos. Pueden ser los dos. Ay, Sí. ya. Comprometidos con sus trabajadores, comprometidos con sus clientes. Los valores, no sé si han visto que hay alguna empresa que siempre los tienen como en estos hall de ingreso, cuando si han ido a alguna empresa de repente dice como valores de la empresa. Dice misión, visión y valores. No todos la tienen pegada, pero hay algunas que la muestran o también si pueden revisar páginas web, ustedes se van a dar cuenta que está la misión, la visión y los valores de la empresa. ¿Cierto? Ya. Ya, profe. Pueden revisarlo en internet, vean ejemplos, pero por lo general siempre son como valores internos y externos, como el cómo trabajo. También la organización tiene que definir objetivos, ¿cierto? Porque sin objetivo, ¿qué nos mueve? En el proceso administrativo, ¿cierto? Están estos 4 pasos: planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Y uno de los pasos de este proceso es la definición de objetivo. Entonces, ¿qué entienden por objetivo? ¿Saben? ¿Puede ser las metas planteadas? Sí. Sí, son los objetivos, las metas, claro, son los pasos que yo voy cumpliendo. Y ahí dice, son los resultados que una empresa pretende alcanzar a las situaciones o las situaciones a donde pretende llegar. Es como, claro, como mi meta, yo la cumplí. Mi objetivo es a dónde yo quiero llegar. ¿Qué voy a cumplir? ¿Cuál es mi objetivo como organización? Esos son los objetivos. Se plantean estratégicamente, ¿cierto? Existe un objetivo general, que es de la organización, ¿cierto? Existen objetivos específicos. Yo le estoy entregando información, pero es para que entiendan la definición de objetivo. Está el objetivo específico y también y existen objetivos por área. Y eso parte también de la cultura corporativa que nosotros tenemos que entender, que toda empresa, hasta uno como ser humano, como profe, yo también tengo objetivos de la clase, que ustedes entiendan los pasos del proceso administrativo, que entiendan los conceptos de administración. Esos son mis objetivos. Un objetivo de NAC, por ejemplo, es entregar les voy a dar un ejemplo, no es que sea así, eh, entregar al mercado los mejores profesionales con sellos internos muy marcados, por ejemplo.
Un objetivo de cualquiera de ustedes puede ser terminar la carrera en el tiempo establecido, que es los 2 años y medio. Esos son los objetivos. ¿A dónde quiero llegar? Y los planteo, los defino y yo hago una serie de actividades, ¿cierto? Para ir cumpliendo esto o para llegar a alcanzar mi objetivo. Esos son pasos fundamentales dentro de una organización en la parte interna, ¿cierto? Yo defino mi objetivo, tengo mi misión, mi visión, mis valores, planteo mi objetivo y mis políticas, ¿cierto? Las políticas son este conjunto de normas que nosotros establecemos como organización, ¿cierto? Para un mejor funcionamiento o comportamiento. Por ejemplo, una política es ser responsable conmigo, con mis compañeros, con la organización. Se establecen como políticas que uno debe cumplir como trabajador también, ¿cierto? Donde todos tenemos que ir trabajando y aportando en el cumplimiento de ellas. ¿Se entiende? ¿Como el reglamento interno de la empresa? Sí, puede ser reglamento interno. Sí. Estas políticas también de repente están publicadas en las páginas web. Nuestras políticas, no sé, políticas de consumo, políticas laborales, políticas de comunicación, políticas de responsabilidad social, las normas o reglas que se implementan. Como lo que dijo usted, en otras palabras. ¿Cierto? Estas son establecidas por el directorio, por los dueños de la empresa, por la gerencia general, se establecen y como organización, ya sea como trabajador, debemos cumplirlas. Y también debemos entregarlas y hacerlas conocer porque es importante para que las vayamos cumpliendo. Y también es importante comunicarlas a la parte externa porque existen las políticas cuando uno dice las políticas de la empresa son, no hacemos devolución del producto porque si pasaron 6 días, por ejemplo. Ya, está bien, hay reglas, políticas legales generales que, claro, tenemos que cumplir. Por ejemplo, está el CERNAC que nos regula y todo el tema. Pero hay políticas internas que nosotros mismos las tenemos que plantear y como administradores las tenemos que manejar y establecer y saber cómo implementarlas y dirigirlas para que el grupo de personas que trabajan en la organización las cumplan y las controlamos como observando, mirando, dando check a todas las políticas o a todas las acciones que um, se van haciendo en rigor de esto establecido. ¿Me expliqué? ¿Les queda claro, chicos? Sí, profe. Si no les queda claro, me dicen, profe, no lo entiendo. Si estoy hablando muy rápido, también me dicen, profe, un poquito más lento para tomar apunte. Pero está todo grabado, así que lo pueden revisar las veces que ustedes quieran. Entonces, ahí están los ejemplos, ¿cierto? Ya se los indiqué. Y es importante cuando nosotros hablamos de organización o de una organización gubernamental, tenemos que entender que este gobierno corporativo, que es lo mismo que la organización, ¿cierto? Que es la identidad corporativa, es entender que esta como entidad de gobierno de una empresa nos va a dirigir, ¿cierto? ¿Cómo se dirige esta empresa? ¿Cierto? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo es dirigida? A través de cuerpos, a través de personas, ¿cierto? De cuerpos, de departamentos que trabajan en conjunto, ¿cierto? Con objetivos que van avanzando, que son controladas y medidas, ¿cierto? A través de procesos u objetivos, ¿cierto? Y en la cual cada uno, ¿cierto? Que componen estas áreas van a asumir responsabilidades. Y todas esas personas que asumen las responsabilidades, que son parte de la identidad corporativa, van a trabajar en favor y en pro de los objetivos generales. Entonces, el cuerpo gubernamental de una organización tiene que saber quién la dirige, ¿cierto? Cómo la van a dirigir, quiénes las van a dirigir y cómo se van a controlar. ¿Se entendió?
Voy muy rápido, chicos. Profe, ¿me puede repetir esta parte, por fin? En esta parte nomás me quedó como la duda. En todas las organizaciones, ¿cierto? Se establece como, o lo podemos mirar como un área de gobierno, gubernamental, ¿cierto? El área de gobierno es como la cabeza grande que maneja y controla esta organización. Entonces, la organización, para que funcione, este gobierno tiene que saber cómo dirigirla, ¿cierto? ¿A qué me refiero cómo dirigirla? ¿Cuáles van a ser los procesos, las áreas para alcanzar y cumplir todo lo que hemos hablado de la misión, de la visión, de las políticas? ¿Es cierto? ¿Cómo va a ser dirigida? ¿Directamente? ¿Con qué estructura? ¿Cómo la vamos a dirigir? Directamente, con una comunicación efectiva, ¿cierto? Entonces, la organización, este gobierno dice que la vamos a dirigir así, de una manera horizontal, con estas políticas, con esta misión, con esta visión, y la vamos a dirigir de manera, no sé, con comunicación directa. ¿Cómo la controlamos? ¿Cierto? Estableciendo estándares, ¿cierto? Y definiendo suborganizaciones dentro de una organización que vayan subcontrolando lo general. No sé si me explico. Una empresa tiene áreas o departamentos que trabajan en conjunto, en común, para alcanzar un objetivo. Y esas subáreas u organizaciones pequeñas son las que asumen las responsabilidades a través de jefatura, de líderes, de gerentes, de encargados, y ellos son las personas que van a cumplir los objetivos gubernamentales, los objetivos generales de mi organización. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ok, gracias. Entonces, en toda empresa, ¿cierto? Existe un gobierno corporativo, ¿cierto? Una identidad, una jefatura, un organigrama, pero también existen distintos tipos de público, ¿cierto? Tenemos el público externo, que son los consumidores, los proveedores, ¿cierto? Y tenemos nuestro público interno. Tenemos un tipo de público interno, ¿cierto? Que son los sindicatos. ¿Ustedes los conocen? ¿Saben para qué se conforman los sindicatos? ¿O alguien ha pertenecido al sindicato? ¿O algún familiar pertenece a un sindicato? Por lo que yo entiendo que son sindicatos, son como para conformar un grupo pero de trabajadores para peticiones, normas o beneficios que puedan necesitar los trabajadores. Perfecto. ¿Quién me habló? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Isabel Escobar. Sí, claro. Perfecto. Eso es una definición muy buena, ¿cierto? Que es una asociación, ¿cierto? De trabajadores que lo que busca es defender los derechos y buscar beneficios, ya sean económicos, laborales, para todos los asociados a este sindicato. ¿Correcto? Se entiende lo que es un sindicato y que tenemos que entender que es un tipo de público muy importante dentro de la organización. Este tipo de sindicato, ¿cierto? No es que esté en contra de la organización, sino que va a promover el bienestar de sus trabajadores, ¿cierto? Está ese tipo de público dentro de una organización o que componen una organización. También están los grupos informales. ¿Qué creen ustedes que son los grupos informales? ¿O qué es lo que han estudiado en las PPT que han visto? En este me pilló, profe. Ya, no, no hay problema. Los grupos informales son todos aquellos tipos de agrupaciones, ¿cierto? Que se mueven espontáneamente dentro de una organización. Me explico. Un grupo informal, ¿cierto? De partida no está definido una estructura organizacional, no está dentro del organigrama, digamos, los sindicatos tampoco. Pero un grupo informal puede ser, por ejemplo, en una empresa se reúne un grupo de deportistas y dicen,
oye, ya, están en hora de colación, oye, yo hago deporte, oye, también tú qué haces, no sé, juego básquetbol, juego tenis, por ejemplo, o golf, o lo que sea. Entonces, se empiezan a reunir y a conformar una pequeña organización que es informal, ¿cierto? Y realizan actividades, cumplen objetivos, pero no con objetivos relacionados a la organización, sino con objetivos de ese pequeño grupo, ¿cierto? Puede ser otro grupo. No, sabes que nosotros pintamos, por ejemplo. Hoy nosotros también pintamos. ¿Y tú qué pintáis? Yo en óleo, yo también en témpera. Oye, ¿te parece que hagamos un grupo y nos juntamos, reunimos y pintamos todo? Y empiezan a reunirse personas que tengan la misma cualidades o necesidades y se reúnen y forman este grupo informal, donde la comunicación que existe no es formal, claramente. Es una relación mucho más fluida, más espontánea, más libre, sin protocolos establecidos, sin política, sin contratos, sin nada. Son unas agrupaciones que se forman. Están los grupos por ejemplo, de los que juegan video, de los play, está el grupo de niñas, no sé, que se unen y están a favor de, de la, de la protección a la mujer. Hay otras personas que no sé, que protección del niño, están los grupos que se unen para la protección del medio ambiente, etcétera. Son agrupaciones, subagrupaciones de una organización que se generan espontáneamente y que no tienen una estructura formal y no están establecidas en una estructura de organigrama. ¿Se explicó el concepto? Sí, profe. ¿No hay Sí, duda ahí? profe, gracias. Ya, perfecto. Y el otro que claramente tiene que existir, los trabajadores, que somos nosotros, que somos los que cumplimos o llevamos a cumplir los objetivos generales de la empresa, ¿cierto? Trabajamos, colaboramos en el cumplimiento de todas las normas, ¿cierto? Y somos lo que promovemos la productividad de la empresa, somos lo que generamos los ingresos, independiente de que soy trabajador directo, o sea, que trabajo directo con el público, con mi consumidor. Cualquiera, un administrador también es un trabajador y también produce y genera ingresos a la empresa, porque trabaja y plantea y planifica y dirige y controla, ¿cierto? Los aspectos administrativos de una organización para que todo funcione bien. Entonces, el trabajador en general es importante. Una empresa sin trabajadores no es una empresa, claramente. Porque yo, si fuera mi propia empresa, yo soy el trabajador de mi empresa. Si yo no soy el trabajador, no hay empresa. ¿Me explico? Entonces, estos son tipos de agrupaciones o suborganizaciones que se generan dentro de una organización. También, como de un área más estratégica, ¿cierto? Y más jerárquicamente arriba, toda organización, hablando de empresa grande, pueden existir, ¿cierto? O dependiendo de la empresa, pueden existir accionistas. ¿Saben lo que son los accionistas? Entiendo que son como dueños de una parte, digamos, de la empresa que está subdividida en, bueno, valga la redundancia, en dueños, po, que pueden tomar decisiones y pertenecen al directorio, a las partes que mandan. Sí. Bien, ojo, pero un accionista puede o no puede pertenecer al directorio. Sí, Ah, por ejemplo, voy a poner que yo lo puse en la sección vespertina, cuando vimos los tipos de personalidad jurídica, ¿cierto? Los accionistas son los que, por ejemplo, una clínica X, ¿cierto? Que SPA, Sociedad por Acciones, y esas acciones se transan en la bolsa.
Entonces yo digo, oh, ok, tengo las lucas, voy a comprar acciones y yo soy parte de la accionista. Entonces, como las acciones, la plata, se mueve a través de valores económicos, yo voy ganando, perdiendo en base a cómo se va moviendo las lucas, las acciones, el dólar, etcétera. Claro, sí, yo puedo tomar decisión como dueño, ¿cierto? Porque mi plata está invertida en esta empresa, ¿cierto? Esos son los accionistas. Poseen acciones financieras, comerciales o industriales en una organización. Entonces, una clínica que trabaja que tiene su acción en la bolsa, yo puedo comprarla, ¿cierto? Y yo puedo ser dueño también de una empresa. No, yo soy accionista de la empresa y tengo derecho a voto. No necesariamente puedo ser parte del directorio. ¿Por qué? Porque el directorio lo escogen o se escoge a través de todos los dueños de la organización o todos los accionistas. Entonces, otro grupo es el directorio. ¿Y qué es lo que hace el directorio? Es dirigir de manera global y estratégica el comportamiento de la organización. ¿Qué hace este directorio? Va recibiendo la información que se le va entregando, ¿cierto?, de parte de la empresa. Entonces el directorio dice, ok, como podemos ser accionistas o como somos parte de los accionistas, ¿cierto? Queremos ver cómo se van haciendo las cosas, si los objetivos se van cumpliendo, si los ingresos o los flujos económicos están cumpliéndose. Entonces dicen, ya, perfecto, tenemos la capacidad de cambiar, de reestructurar, de reorganizar toda la organización. Nosotros tenemos la capacidad como directorio, ¿cierto? Y nosotros le entregamos la facultad por ejemplo, a Felipe para que sea el gerente general, o a Pedrito, o a Juan, a Juanita, o a Elisa, a cualquiera. El directorio le entrega la facultad de dirigir, ¿cierto? Para que administre esta organización. ¿Se entiende? Entonces, los accionistas son los dueños, ¿cierto?, económicos que pertenecen a través de acciones a una organización, ¿cierto? Parte de estos accionistas pueden ser del directorio, ¿cierto?, que maneja, controla las directrices de la organización, ¿cierto?, que son manejados por un gerente general, ¿cierto? Y la gerencia general tiene que dar cumplimientos a los objetivos planteados también por el directorio, ¿cierto? El directorio establece objetivos económicos. Dice, no, nosotros queremos facturar 1.000 millones de pesos y eso tenemos que hacer. Y cómo lo hagan, véanlo ustedes. Entonces ya, Stefan Kramer, tú vas a ser el gerente general. Entonces tú con tu equipo y todos los gerentes tienen que plantearse objetivos para la organización porque nosotros queremos facturar 1.000 millones de pesos anuales. Entonces la gerencia está compuesta por un gerente general y por subgerentes o jefes, dependiendo de la estructura de la organización, ¿cierto? Y este gerente o este jefe o este líder establece en conjunto a estos otros trabajadores objetivos, ¿cierto?, que se plantean generalmente, me refiero a la empresa en general, y objetivos por área. El encargado de finanzas tiene el objetivo de controlar y mantener el presupuesto de la organización. El recurso humano, el gerente de recursos humanos tiene la obligación o tiene que dar cumplimiento a los estándares de las políticas internas, manteniendo, disminuyendo la rotación, contratando bien, bla, 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 bla. ¿Se entiende? La gerencia de marketing tiene que elaborar planes de marketing que sean idóneos y efectivos para que puedan aumentar los ingresos y captar mayor clientes posibles. ¿Se entendió? Estos componentes y este tipo de dueños o administradores de una organización. Sí, Sí, profe, por mi... profe. ¿Alguna duda? ¿Tienen duda con respecto a esto? No, profe, por mi parte no. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí podemos ver que existen distintas áreas en la empresa, ¿cierto? Una estructura que no es un organigrama,
pero podemos entender que existen distintas áreas y va a depender de la organización, ¿cierto? Tenemos una estructura organizacional, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, contabilidad y finanzas, tenemos marketing, tenemos producción, tenemos innovación, tenemos calidad, tenemos informática, tenemos información, tenemos distintas áreas que componen una empresa. Y sí, estas áreas van a depender del tamaño del que sea la empresa, ¿cierto? Esta organización. Esas son las áreas funcionales. O sea, un área funcional hace que, o sea, es como que todos estos departamentos hacen que funcionen la empresa, ¿cierto? A través de acciones. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? De las áreas funcionales de una organización, ¿cierto? Y yo le puse o le pusimos como ejemplo a Easy, ¿cierto? Easy tiene un objetivo que es mejorar los procesos del área comercial, adaptar buenas prácticas del mercado para generar eficiencia y estandarización en su operación, ¿cierto? Y dentro de sus áreas funcionales, que son estratégicas, ¿cierto? Está la planificación comercial, ¿cierto? Porque estamos en el área comercial, para que se entienda, ¿cierto? Que dijimos que en la gerencia, ¿cierto? Hay distintos tipos de gerencia. Gerencias de finanzas, de recursos humanos, de marketing. Dentro de estas gerencias o áreas pueden existir todo este tipo, ¿cierto? De contabilidad, de estructura, liderazgo, entorno, marketing, gestión, ¿cierto? Perfecto, está ahí, ¿cierto? Entendemos que existen áreas dentro de una organización, Sí, Sí, profe. ¿cierto? Entonces, estas áreas, y damos como ejemplo, lo que hacen, establecen objetivos, ¿cierto? Propios del área y los trabajan con este tipo de acciones, ¿cierto? Con este tipo de planificación. O sea, las áreas funcionales la establecen, en el caso de Easy, como establecen una planificación comercial, ¿cierto? Hay un área comercial que es de venta, hay un área de marketing, ¿cierto? Hay un área de administración y hay un área operacional, ¿cierto? Esas son las áreas funcionales de Easy y se establecen y se definen en base a cada necesidad. Toda organización tiene distintos comportamientos y actúan en base a lo que van requiriendo, ¿cierto? Y buscando ser, ¿cierto? Cumplir en base a sus objetivos, sus metas, en base a su misión. Estas son las áreas funcionales de Easy, ¿cierto? Que ellos buscan tener una excelencia comercial, ¿cierto? O sea, es cumplir con estándares de calidad, ¿cierto? Siendo eficiente en la operación, en los productos, etcétera. ¿Y cómo lo realizan? Con estas áreas que son estratégicas y de prioridad para la empresa, ¿cierto? Estableciendo una buena planificación comercial. ¿Qué es una planificación comercial? ¿Cierto? Yo defino los objetivos para que toda mi área que trabaja en ventas, en marketing, den cumplimiento a los objetivos de la excelencia comercial, ¿cierto? El área comercial es el área de venta, de postventa, de fidelización, de atención al cliente. El área de marketing es la que trabaja en la estrategia de promoción, de publicidad, de comunicación, de plan de medios, de marketing digital, no sé si me entienden esa área del marketing. El marketing no es publicidad. El marketing son acciones, ¿cierto? Actividades que realizan para crear o mejorar la productividad de una empresa, pero con objetivos de campañas comunicacionales, de marketing, relaciones públicas, ¿cierto? Diseños, estrategias de posicionamiento. ¿Me expliqué? ¿Entendieron el área de marketing? Sí, profesor. El área administrativa, claro, lo entendemos, como administradores tenemos que seguir
dentro de la administración puede estar la contabilidad, el recurso humano, las finanzas, ¿cierto? Tenemos que llevar el proceso administrativo del área, ¿cierto? Planificar, organizar, dirigir, controlar, establecer objetivos, hacer cumplimiento de las metas organizacionales, etcétera. Y el área de operaciones es es la área que trabaja para para que la empresa pueda operar. Me explico. Si yo no tengo mi área de operaciones en un supermercado, por ejemplo Easy, si yo no tengo estas máquinas que traen mis productos del extranjero, traen de los proveedores, no la llevan al stock, no me la traen a mi inventario, a mi galpón donde tengo ordenado, mi jefe de operaciones no se contacta con los proveedores, no hace que la estafeta traiga o el chofer de la máquina esté operando, que no avisa, que si no tengo operaciones tampoco existo. Por eso estas áreas funcionales son esenciales para Easy, ¿cierto? Y eso se entiende por área funcional, que hacen que la empresa pueda seguir produciendo y teniendo ingresos y flujos económicos a través de estas áreas relevantes para Easy en este caso. Entonces, lo que vimos en la clase, ¿cierto? Debiésemos plantearlos. Pregunta, chicos. Cuando llegan a esta etapa, a este punto de la actividad, ¿qué es lo que les hace la profe? ¿La desarrollan en clases o les pide que la piensen, que la realicen, las preguntas después? ¿Qué hace? Desarrollamos en clase Ya, y perfecto. nos hace como un resumen de todo lo que vimos. Perfecto. Entonces, con esta actividad vamos a hacer y vamos a arrastrar todo lo que vimos hasta ahora, ¿cierto? Y les vamos a hacer dos preguntas, ¿cierto? Yo se las voy a hacer y las vamos a ir desarrollando y vamos a plantear lo siguiente, ¿cierto? Y aquí necesito su colaboración para poder entender y resolver ciertas dudas. ¿Cómo cree usted que se ven afectados las áreas funcionales cuando existe una crisis externa como la actual COVID-19? ¿Quién me podría ayudar a responder? ¿Cómo creen que se ven afectadas estas áreas con el COVID dentro de una organización? Bueno, yo lo que creo, profe, es que primero lo que se ve afectado es la parte presencial, po, porque tuvieron que como que cerrar la empresa y todo, po, y ahí se tuvo que hacer planes en línea y hacer teletrabajo que están haciendo todos. Pienso que eso es como lo primero que se vio afectado, digamos. Perfecto, sí, como el área administrativa, el área operacional, ¿cierto? Claro. Ya, ¿cuál otra área cree que se han afectado? Alguien que me pueda decir. A ver, voy a ver quién. Perdón, ¿Ah? ¿Las planificaciones a futuro, profe? no sabía nada y ya oye. Perdón, no le escuché bien. Si yo no la llamo, ¿Las planificaciones a futuro en una empresa? Pues sí te pueden ver afectado porque, muy bien, porque si yo estoy planificando ahora, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que hacer una proyección como administradores. Nosotros estamos acá, queremos estar acá. Estamos ingresando esto, entonces los administradores en el área contable o de finanzas hacen una proyección. Nosotros estamos teniendo ingresos 1.000 millones en estos últimos 2 años, mensual, sí, el promedio, entonces nosotros proyectamos, ¿cierto? Un flujo que pretendemos tener. Entonces, si nos afecta la planificación y en todo sentido. Ahora, porque no sabemos, ¿cierto? Porque de partida los ingresos nos vemos afectados por los flujos económicos en la empresa. Nos vemos afectados en la estructura porque hemos tenido que adaptarlo y hemos tenido que hacer reestructuras, ¿cierto? En la organización para poder seguir produciendo. Por eso hay empresas que en el día de hoy han caído en quiebra, han tenido que cerrar,
¿Por qué se han visto afectados en lo general, en todo? Los restaurantes, por ejemplo, muchos han tenido que cerrar porque no tienen flujo, no tienen ingreso y no pueden planificar si no tienen ingreso, ¿cierto? Porque dentro de la planificación está el pago de los costos, está el pago de de los costos de producción, ¿cierto? De los costos administrativos. Entonces, muy bien lo que plantea también, que no sé quién dio la acotación, pero sí, la planificación nos afecta y nos ha afectado, me refiero que nos afecta, si pensamos como organización, nos ha afectado esto con la crisis sanitaria. ¿Algún otro ejemplo? ¿O alguna otra área funcional que crean ustedes que se vea afectada? Chicos, chicas. Bueno, en general todo se ve afectado, ¿cierto? Todas las áreas se van a ver afectadas. Las grandes, desde la pequeña, más pequeña hasta las más grandes, se han visto afectadas. Independiente de que las utilidades de la empresa sean muy distintas, igual se ven afectadas. Porque la empresa chiquitita, claro, como es pequeña, de una microempresa, se va a ver afectada, se puede ver afectada porque su ingreso y sus utilidades son menores, ¿cierto? Si tenía 10 clientes y de los 10 clientes 8 dejan de comprar, se van a ver mucho más afectados. Las grandes empresas también se han visto afectadas porque el flujo de consumo es distinto a lo que era hasta el año pasado, ¿cierto? Que arrastramos una crisis social y se suma una crisis sanitaria, entonces los efectos económicos son importantes y nos afectan en la planificación estratégica general, ¿cierto? Nos afecta en todo sentido, en todas las áreas funcionales, porque tenemos que congelar contratos, tenemos que desvincular cierto personal, nos vemos afectados con demanda, ¿cierto? Nos vemos afectados en el consumo, todas las áreas se han visto afectadas. Y el otro punto que también me gustaría que participen y que me digan, y se los planteo, dice, un accionista pide que modifiquen la estructura organizacional de su empresa. Le solicita a usted que le explique la diferencia y recomienda una. ¿Cuál estructura decide elegir y por qué? ¿Quién se atreve? Lo que vimos en clase hasta ahora. Un accionista pide que modifiquen la estructura organizacional de su empresa, ¿cierto? Le solicita a usted que explique las diferencias y que recomiende una. ¿Cuál estructura decide elegir y por qué? A ver, voy a ver al azar. Está por ahí Tiare o Janet. ¿Entienden o se la explico yo? Chicos. Ya, profe, porque la verdad que yo no lo entiendo. Como les dije hace un rato, que los accionistas, ¿cierto?, tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? E informan, o sea, son dueños porque tienen capacidad de acción, de flujos económicos de la empresa. Entonces, estas personas le dicen a la gerencia o al directorio, pongámosles que a través del directorio llegan a la gerencia, y le dicen, ¿sabes qué? Necesito que cambies la estructura organizacional, porque no me gusta y necesito que innoven e implementen una nueva estructura organizacional. Y ustedes dicen, ok, entonces vamos a implementar una nueva estructura, pero ¿cuáles son las estructuras organizacionales? ¿Se recuerdan? Son dos, y las vimos. Una horizontal y una vertical. Entonces, recordando las diferencias, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, le dicen, sabes que la persona que les pide no entiende lo que es una estructura organizacional.
Entonces, lo que vamos a hacer, les vamos a explicar, ¿cierto?, que existen dos tipos de estructura organizacional. Está la estructura horizontal y está la estructura vertical. Entonces, la estructura horizontal, le podemos decir, las diferencias son en que una estructura horizontal, la comunicación entre los jefes y los líderes y los colaboradores es mucho más directa. Tiene la capacidad de que los superiores tengan mejor control sobre las acciones o actividades también que va haciendo los colaboradores. En cambio, una estructura vertical lo que hace es que el nivel jerárquico superior no tenga la información al momento o in situ de lo que está pasando abajo en los colaboradores de la planta baja, porque hay distintos niveles, ¿cierto?, que tienen que por proceso ir informando hasta llegar arriba. Entonces la comunicación claramente vertical es mucho más burocrática, o es mucho más larga, o es mucho más extensa. Entonces, en base a diferencia, ¿qué le propongo yo, señor accionista? A mi parecer, la estructura, si usted lo quiere, si a usted le parece bien, yo le propongo implementar o cambiar la estructura vertical, porque lo que ha hecho es que los procesos sean los procesos de decisiones sean un poco más lentos. Yo le propongo reestructurar y ver la capacidad o la oportunidad de implementar un organigrama horizontal, redefiniendo, ¿cierto?, las actividades de cada área, y lo que va a hacer es que usted como accionista o los resultados de su empresa sean más expeditos, porque la comunicación y los resultados van a ser revisados y el control los van a tener mucho más a la mano, ¿cierto? Entonces, yo propongo implementar esta estructura horizontal, ¿cierto?, para generar una mayor productividad dentro de la organización, donde la comunicación sea más efectiva, donde los procesos sean más expeditos, y lo que va a generar a usted es que puede que sus ingresos, su flujo o sus utilidades permanezcan o mejoren. ¿Me expliqué? ¿Entendieron la lógica de la actividad? ¿Chicos y chicas? Sí, profe, en mi caso yo lo entendí. Ok. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase? ¿A la clase de ahora? No, profe, yo no estoy bien. ¿Ya? ¿Seguros? Cualquier cosa pueden preguntar, me pueden escribir al correo. Mañana vamos a hacer, porque yo tengo entendido que es a las 12:45. ¿Termina la clase o no? ¿A qué horas termina? Lo que pasa es que inicialmente se dijo que era 1 hora, profesor, pero la profesora dijo que si nos embalábamos, como dijo ella, iba a ser 2 clases, que era martes y miércoles.